Buen día. Por aquí está la hermana Guille. Y bueno, pues gracias a Dios de poder estar otra vez conectados en línea, allá con nuestros estimados hermanos de Tamaulipas. Y bueno, vamos a comenzar leyendo lo que dice el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 9 en adelante. Dice la palabra de Dios: durante los primeros 6 días de la semana podrán hacer todo el trabajo que quieran, pero el sábado será un día de descanso, un día dedicado a mí. Ese día nadie deberá hacer ningún tipo de trabajo, ni ustedes, ni sus hijos, ni sus hijas, ni sus esclavos, ni sus esclavas, ni sus animales, y ni siquiera el extranjero que trabaja para ustedes. Yo hice en 6 días el cielo, la tierra y el mar, y todo lo que hay en ellos, pero el séptimo día descansé. Por eso bendije ese día y lo declaré un día especial. Y bueno, antes de meditar en torno a esto que habla el libro de Éxodo, me gustaría que escucháramos esto que tiene que ver con la actitud que debemos tener en el día del Señor. Dios condujo a su pueblo por una tierra extraña. Los hizo marchar a través del mar y los guió por un territorio inexplorado. Ellos no sabían dónde estaban. El desierto era extraño, los sonidos eran nuevos y el escenario desconocido. Y ellos no tenían confianza en Dios y le exigieron: llévanos de vuelta a Egipto. Pero el Padre quería que el pueblo confiara en Él, que tomaran su mano y se relajaran. El Padre deseaba que sus hijos dejaran de preocuparse por el cómo y se dieran por satisfechos con el quién. Él los liberó de la esclavitud y creó un paso a través del mar. Les dio una nube para que la siguieran de día y un fuego para guiarlos de noche. Y les dio alimento. Él suplió sus necesidades básicas. Les llenó el estómago. Una vez al día venía el maná en la mañana y codornices en la tarde. Creed en mí, confiad en mí, y yo os daré todo lo que necesiten. Al pueblo se le decía que recogiera únicamente lo necesario para un día,
sus necesidades serían cubiertas, cada una a su tiempo. A pesar de la fidelidad de Dios, al pueblo le costaba trabajo creer que la provisión venía de Dios. Iba en contra de su lógica ver comida y no almacenarla. ¿Y qué tal si mañana se le olvida? ¿Y qué tal si mañana ya no vuelve? Así que tomaron más de lo que necesitaban y a la mañana siguiente amaneció podrida. Recojan solo lo necesario para hoy, fue el mensaje de Dios. Dejen que yo sea el que se preocupe por el mañana. Dios quería, y creo que esto es importante, Dios quería y lo sigue haciendo hoy en día, que confiemos en Él. El viernes se dijo que recogieran lo suficiente para 2 días, porque el siguiente día era sábado, el día que Dios había consagrado para que la humanidad se reuniera con su Creador. El sábado no se echó a perder la comida recogida para ese día durante el anterior, pero al pueblo le costaba permanecer quieto el sábado. Iba en contra del sentido común, hacer una pausa y escuchar a su Creador. Así que a pesar de la orden de Dios, salieron a buscar comida. Después de todo, y esto es para nosotros, la iglesia del Nuevo Testamento hoy en día, después de todo, el domingo es el mejor día para los negocios, es el mejor día para la diversión, es el mejor día para el trabajo. ¿No les parece? Y bueno, con respecto a esto, con respecto a lo que es el Día del Señor, me gustaría tocar algunos puntos importantes, sobre todo de la actitud que deberíamos cada uno de tener. El Día del Señor es aquel en que los hijos de Dios en tierra extraña aprietan la mano de su Padre y exclaman: no sé dónde estoy ni cómo ir a casa, pero tu Padre lo sabe y eso es suficiente, o eso nos debería de bastar. Es importante que nuestro mismo Señor Jesucristo nos puso un gran ejemplo. Ahí en Lucas 4:16, lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Después volvió a Nazaret, el pueblo donde había crecido. Un sábado, como era su costumbre, fue a la sinagoga cuando se levantó a leer. O sea, el mismo Señor Jesucristo puso un ejemplo de apartar un tiempo, y enseñarnos que no todo es hacer algo. Hay momentos en que debemos quedarnos quietos. Si Jesús encontró tiempo en medio de una agenda tan apretada para detener el apuro y sentarse para alabar a Dios, ¿acaso esto no es el mejor ejemplo para nosotros, para que nosotros podamos hacer lo mismo? Y quiero enfatizar nuevamente acerca de esto, del Día del Señor. Nosotros ahora, como la Iglesia del Nuevo Testamento, el primer día de la semana, en que nosotros deberíamos apartar ese día para adorar al Señor, ese día para consagrarnos al Señor. Y cuando hablamos de día, no hablamos de 1, 2, 3, 4, 5 horas, hablamos de todo el día completo. Afloja el paso. Si Dios lo ha ordenado, es porque tú lo necesitas. Si Jesús dio el ejemplo, es porque hace falta. Dios todavía suministra el maná. Confiemos en Él. Tomemos un día para decirle no al trabajo y sobre todo sí a la alabanza. Y bueno, haciendo un poquito más énfasis en cuanto a la actitud que debiéramos tener nosotros en el Día del Señor, es importante considerar lo que escribe el salmista ahí en el capítulo 46, versículo 10, donde dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Cómo enfrentar dificultades como las que estamos pasando hoy en día? Cuando esta parece un barco que es sacudido por un mar tormentoso. Bueno, cada vez que tú o yo o nuestra familia atravesemos por una prueba, veamos lo que dice el Salmo 46 en relación, quiero unirlo a lo que estamos meditando en cuanto a la actitud que deberíamos tener cada uno de nosotros en el Día del Señor. Ya dije que el Salmo 46:10 dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Con frecuencia vamos a poder sentirnos consolados. No obstante, algunas veces nos podemos preguntar lo que significa permanecer quietos
¿Y qué es la relación que tiene esto con el día del Señor? Cuando enfrentamos dificultades en nuestra vida, pareciera que nos encontramos sobre un barco que es sacudido por un mar tormentoso. ¿De qué manera podemos permanecer quietos y fuertes ante nuestra familia mientras la tormenta brama a nuestro alrededor? Hoy muchos de nosotros podemos hablar de una tormenta económica, una tormenta fatal, una tormenta que nos ha dejado en penurias, en muchas situaciones económicas, en falta de dinero. Y después de todo, es un buen argumento o es un buen justificante para que el domingo, que es el día del Señor, que es el día para darle la alabanza, que es el día para volver a tener una comunión con Él de manera personal, individual y también como iglesia. Parece increíble, pero es el día que igual que hicieron los israelitas, hagamos lo mismo. No podamos quedarnos quietos, estemos buscando la manera, y la manera en este caso es trabajar los domingos. Cuando nosotros podamos buscar la definición de quietos en el diccionario, esta nos puede ayudar a aclarar nuestras dudas al conocer la definición y poder así de esa manera interpretar adecuadamente ese versículo. Podemos aprender valiosas lecciones de sus sinónimos. Solamente voy a mencionar algunas que tienen que ver con la actitud que debamos tener nosotros para el día del Señor. ¿Qué son las definiciones que pueden enseñarnos a permanecer quietos? Tal como dice el Salmo, estad quietos y ved a Jehová. Vamos a ver a través de estas definiciones que pueden enseñarnos a permanecer quieto en los tiempos de tormenta y sobre todo reconocer el poder de Dios. Y eso es lo que hace el día del Señor, volvernos a orientar, volvernos a dirigir hacia el punto importante que significa tener una relación con nuestro Señor. Quieto, la palabra quieto es libre del ruido y de la turbulencia, sin problemas. Cuando estamos libres del ruido o de la turbulencia exterior, somos capaces de escuchar la voz pequeña y serena del Espíritu de Dios, conforme viene a consolarnos y guiarnos en medio de nuestras pruebas. Algo del ruido que experimentamos que podría bloquear nuestra habilidad de sentir la presencia de Dios es nuestra propia preocupación. Cuando aprendemos a cambiar nuestros pensamientos negativos por pensamientos positivos, somos más capaces de sentir el amor de Dios porque estamos o podemos estar en armonía con Él. El ruido y la turbulencia se reemplazan por una dulce melodía de paz. Y me encanta el ejemplo que hay en la Escritura, allá en el primer libro de Reyes, en el capítulo 19, lo que pasó cuando Elías, después de ver la magnificencia, la soberanía del poder de Dios, huyó ante la amenaza, de Jezabel. Y cuando estaba huyendo, él entró a una cueva. Y bueno, voy a leer específicamente del versículo 10 en adelante, porque estamos hablando de cómo la palabra es quieto tiene que ver con liberarnos del ruido. Pero en específico aquí hay algo que quiero resaltar. Dice 1 Reyes capítulo 19 versículo 10, él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espadas tus profetas. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Ya he mencionado la actitud que tenía Elías, que es totalmente inexacta en cuanto a los planes y los propósitos de Dios. Pero lo que quiero resaltar es, hablando de estar quietos, de estar sin ruido, sin turbulencias. Mira lo que dice versículo 11. Jehová le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. En ese momento pasaba Jehová, y un viento grande y poderoso rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Tras el viento hubo un terremoto,
Pero Jehová no estaba en el terremoto. Tras el terremoto hubo un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, y nota, quiero resaltar esto que habla el versículo 12, y tras el fuego se escuchó un silbo apacible y delicado. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto, salió y se puso entonces a la puerta de la cueva. Entonces llegó una voz de Dios que decía: ¿qué haces aquí, Elías? Dice ahí que pasó un viento estruendoso, pero ahí no estaba el Señor. Después un terremoto tremendo, pero ahí no estaba el Señor. Y cuando finalmente vino un silbo apacible y delicado, ahí estaba el Señor. Y creo que lo que podemos aprender de esto es a reconocer la presencia del Señor cuando estamos quietos. Y estar quietos significa que en el momento de adoración nuestra mente debe estar quieta, consagrada a la adoración, consagrada a la alabanza. Si tenemos que estar escuchando el sermón, concentrémonos en estar escuchando el sermón. No estemos confundiendo nuestra mente, nuestra actitud, con estar pensando en los problemas que tenemos, en estar pensando en qué vamos a comer, en estar pensando en cómo vamos a conseguir para la renta, la luz, los pagos de la colegiatura, lo que fuere el caso. En lugar de traer tormentas a nuestra vida, en lugar de traer estruendos a nuestra vida, la actitud que debiéramos tener en el día del Señor es estar quietos, estar viendo la salvación de Dios, el estar pendientes de lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros. Cuando estamos libres del ruido o de la turbulencia exterior, somos capaces de escuchar la voz de Dios. Hemos tenido algunos ejemplos aquí con ustedes, queridos hermanos de Altamira, en domingos pasados, cuando escuchamos el ruido exterior, la música y todo lo demás, y que esto de alguna manera interrumpe o molesta la comunión que podamos tener. Pero si nosotros tenemos la disciplina de estar quietos, de estar pendientes de la voz de Dios, de cerrar los oídos a la voz del mundo, en todos sentidos, nuestra actitud para con el día del Señor va a cambiar. Entonces podemos tener una relación diferente con nuestro Dios. Eso es en cuanto a estar quietos y lo que primero que deberíamos hacer. La otra estamos hablando de los sinónimos que nos pueden ayudar a comprender de mejor manera qué significa estar quietos. Otra de las definiciones que viene ahí en el diccionario es silencioso, descansado, calmado en temperamento o en actitud. ¿Cuántas ocasiones en el día del Señor nos apresuramos, nos desvelamos tal vez el sábado, y es parte de la disciplina? Nos desvelamos el sábado pensando que el domingo no se trabaja, nada más es el día de ir a la iglesia, es el día de estar con el Señor, pero nos desvelamos, no descansamos adecuadamente, y a todos, porque somos seres humanos, nos cuesta trabajo levantarnos. Hoy por la mañana le decía yo a mi esposa, yo no sé qué pretexto inventarle a los hermanos para decirles que hoy no voy a poder estar, y pensé en 1000 argumentos, entre otros pues mi enfermedad, mi desgano, etcétera, etcétera. Pero todos esos son pretextos, consecuencia de no prepararnos para escuchar la voz de Dios, de no prepararnos para un servicio de adoración en el cual deberíamos estar descansados, calmados y sobre todo en temperamento, en actitud. Hay cosas que nos pueden molestar en el ínter. ¿Cuántas veces hemos hablado que a veces en el transcurso del camino de nuestro hogar a donde nos reunamos, no quiero hablar del edificio, porque puede ser el edificio, puede ser una casa, y no es el punto ahora, pero cuando nos preparamos para ir a adorar, nos preparamos para ir, pueden ser muchísimos los factores que nos estén interrumpiendo y que nos alteren el temperamento o que nos alteren la actitud. Lo cierto es que eso tiene que ver con estar quietos, estar silenciosos ante el saber de que Dios sigue en el control, de que a pesar de que las circunstancias, las situaciones que estamos viviendo no son las más adecuadas, no son las más atractivas en un modo, no son lo que nosotros esperamos, lo cierto es que no podemos dejar de confiar en el Señor, y una de las maneras es estar silencioso. Con frecuencia, cuando las pruebas llegan,
tendemos a enojarnos con Dios y gemimos con reclamo. Cuando hacemos esto, debilitamos nuestra habilidad de sentir el Espíritu de Dios, ya que no dejamos espacio en nuestros corazones para que el Espíritu permanezca en nuestro interior. Dios no puede habitar en un corazón que está lleno de ira. Recuerda lo que Santiago dice: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no habita la presencia de Dios. Es cuando aprendemos a descansar nuestros reclamos y dejar nuestras cargas en el Señor, en el cual encontraremos consuelo. Él restaurará nuestro corazón herido. Otro de los sinónimos u otras de las actitudes que podemos tener, que habla el diccionario en cuanto a estar quieto, es en paz. En paz es estar tranquilos ante los conflictos, desprovisto de violencia o de imposiciones. Hay que recordar que la paz de Dios es totalmente diferente a la paz del mundo. Nuestro Señor dijo allí en Juan 16:33: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, en mí tendréis paz, y yo he vencido al mundo. El apóstol Pablo todavía confirma esto cuando allá en Filipenses capítulo 4 versículo 6 al 7 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, y la paz de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Me faltó. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Algunas veces, cuando surgen las dificultades, permitimos que el coraje y la frustración de esas pruebas nos empujen hasta la violencia, o intentamos imponer nuestra voluntad a Dios. Ninguna de esas opciones nos dará paz. Solo conocemos la paz cuando los conflictos vienen y nosotros estamos tranquilos ante ellos gracias a nuestra fe en Dios. Y es el siguiente sinónimo de estar quietos: tranquilo, serenamente libre de interrupciones o disturbios. Recuerda, cuando nuestro Señor estaba hablando acerca de la oración, y que hablaba acerca de la actitud que tenían los fariseos de hacer esto ostentosamente para mostrar su espiritualidad a todos los demás y de que ellos sí eran dedicados a consagrar, el Señor dijo: esto no tienes que hacerlo tú lo que tienes que hacer, entra en tu aposento y llora al Señor. Ora al Señor en secreto, y el Señor que te ve en secreto te recompensará en público. Podemos aprender a estar quietos conforme oramos, leemos las Escrituras, caminamos, meditamos o nos damos tiempo para reflexionar, libres de interrupciones o disturbios. Esto no solo nos permite comunicarnos con nuestro Padre Celestial, y a la vez permite que nuestro Padre Celestial se comunique con nosotros. ¿Cuántas ocasiones, y lo he visto, lo he vivido a través de este ministerio en la obra de Dios, de ver cómo estamos en la congregación, y ya sea que estemos escuchando el sermón o que estemos participando de la cena o de la ofrenda, y cuántas veces no podemos ni siquiera tener a nuestros hijos quietos o en paz, o simplemente nosotros estamos cuchicheando, estamos platicando, estamos hablando de cosas que no tienen que ver con el momento que estamos viviendo en la adoración, y entonces interrumpimos totalmente la comunicación con nuestro Dios. Y esto no tiene que ser a nivel iglesia, de manera individual, de manera personal. Es la actitud que cada uno tenga, y en lugar de estar conscientes, de estar preparados, de estar atentos a lo que se esté hablando, estar atentos al acto que se esté desarrollando, incluso en las mismas alabanzas. ¿Cuántos de nosotros, en lugar de cantar, estamos bostezando, estamos durmiendo, o simplemente, y esto es de veras drástico, pero que ocurre y no tenemos por qué no decirlo? ¿Cuántos de nosotros, en lugar de estar atentos ahí en lo que es el servicio de adoración, estamos con el celular? Estamos contestando los mensajes porque pareciera ser que el mundo se va a acabar si yo no estoy conectado con el mundo. Sosegado es otra de las palabras, caracterizado por permitir o sugerir reposo, estar en descanso,
Con frecuencia, lo activo de nuestras vidas hace imposible que de verdad escuchemos lo que Dios intenta decirnos. Y el servicio de adoración es eso. Aprender a escuchar a Dios a través de los instrumentos, a través de los medios que Dios ha puesto, el que dirige la cena, el que dirige la ofrenda, el que le toca el sermón, el que canta las alabanzas, en fin, el que dirige las oraciones. Todas y cada una de estas cosas son formas o instrumentos que Dios está utilizando para que todos en conjunto, ese es lo que le da sentido a una reunión congregacional, eso es lo que le debe dar sentido a cada uno de nosotros, estar de verdad sosegados, estar escuchando, estar aplicándonos, estar en la medida de cada uno, participando de esto, en meditación, en reflexión bíblica, en todo lo que significa tener una relación espiritual con el Señor. Y creo que a veces muchos de nosotros somos tan activos, y qué bueno, para eso hay días para trabajar, para eso hay días para ocuparse de eso, pero el día del Señor es un día que Dios ha dispuesto que apartemos para tener una actitud totalmente diferente. Es cuando frenamos y no nos permitimos la oportunidad de descansar, que nuestra mente y corazón puedan enfocarse en esas cosas que tienen una importancia mayor. Dios quiere hablarnos, y lo está haciendo a través de la adoración en el día del Señor, pero tenemos que estar dispuestos a escuchar. ¿Y tú? Para reflexionar cada uno, ¿qué preferimos? ¿Estrés o tranquilidad? Otra de las formas de actitudes en cuanto a estar quietos es sereno. La palabra sereno es brillante y firme. Cuando tú lees con tus hijos las tareas escolares, aprendemos que el sol no sale ni se pone. Eso es una ilusión. Por el contrario, el sol permanece quieto, brillante y firme, y conforme la tierra gira para darle la cara al sol, es entonces cuando la mañana llega, la oscuridad de la noche viene, cuando la tierra gira. Es lo mismo que debe pasar con nosotros. Solo estamos llenos de luz cuando venimos a Cristo, quien permanece firme y brillante como el sol. Si por el contrario escogemos darle la espalda, la oscuridad de la noche llegará con seguridad. Escojamos siempre darle la cara a la luz, y el día del Señor es un día para ver esa luz de Cristo. No nos fijemos en quién está predicando, no nos fijemos en el instrumento, si es el adecuado o no, según nuestros conceptos en cuanto a la cena, la ofrenda, en cuanto a cada uno de los actos de adoración. Fijémonos en que Dios está poniendo el ambiente adecuado, el ambiente exacto para poder cada uno de nosotros responsablemente tener la mejor actitud, y esta es una de ellas. La otra, otro punto es ser discretos. Discreto tiene que ver con ser gentil, indulgente. Por ejemplo, la naturaleza discreta. Cuando somos gentiles e indulgentes, somos más capaces de escuchar la ley de Dios. Él nos persuade de forma gentil a amarlo y servir a otros. Somos más capaces de solucionar nuestros problemas y llevar el Espíritu de Dios dentro de nosotros, lo cual nos ayudará a aligerar las cargas de otros. Cuando el Señor mandó a los discípulos de 2 en 2, Él les dijo: sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Con esas actitudes, con esos atributos, ellos podrían percibir todo lo que significaba llevar las buenas nuevas y la reacción y la adversidad de la gente. De esa manera podían lograr resultados increíbles, y la Escritura habla ahí en el libro de Mateo, entre otros, capítulo 10, cuando fueron enviados, y que el Señor incluso les dijo: cuando lleguen ante autoridades, ante gobernantes, no se preocupen por lo que han de hablar o decir, porque no son ustedes los que hablarán, sino el Espíritu de Dios el que hablará por ustedes. Y cuando somos indulgentes, gentiles, cuando somos discretos, cuando somos prudentes como serpientes y sencillos como paloma, entonces de esa manera
estamos hablando del día del Señor. De esa manera nuestra actitud, de esa manera nuestra relación espiritual con el Señor se va a dar en todos los aspectos, pero a veces ni siquiera somos prudentes. Apenas oímos quién va a predicar y ya estamos poniendo cara, o ya estamos esbozando algunas palabras, o ya estamos quejándonos de que va a ser un sermón aburrido, y etcétera, 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 cuando nuestra actitud no es ante el instrumento, es ante lo que va a hablar en cuanto a Dios. Y todo lo demás, cada uno sabe la responsabilidad de estar escudriñando las Escrituras para ver si esas cosas eran ciertas, tal como lo hacían nuestros hermanos en Berea, tranquilamente o de una manera tranquila. Cuando sobrellevamos la vida y las tribulaciones de una manera calmada, somos más capaces de ver toda la escena y trazar un plan de auxilio. No solo nos permite tener una mente clara, sino calmar los miedos que tienen las personas que nos rodean. Mira, aquellas que son madres. Es un estado perpetuo de preocupación por tantas y tantas actividades y por tantas y tantas labores que ellas tienen. Y de verdad, de verdad que esto a veces les roba la tranquilidad. Pero no solamente a las mujeres, a los hombres, los problemas del trabajo, los problemas económicos, los problemas morales, emocionales, los problemas de familia también nos roban la tranquilidad. Y no debemos permitir que nada de esto afecte nuestra relación con Dios. Y estoy hablando en todo este tiempo, me he estado refiriendo a las actitudes, a lo que deberíamos hacer. Si nosotros debemos estar quietos para ver el poder de Dios, el día del Señor, el día que estamos reunidos como iglesia, es una de las maneras increíblemente que el Señor ha diseñado para que nosotros podamos escuchar a nuestro Creador, podamos realmente aprender de Él, podamos llevar a cabo una relación más completa con Él. Por eso hemos estado hablando de que todo esto tiene que ver, apacible, libre de agitación de mente y espíritu. Cuando nuestra mente y espíritu están quietos, todo nuestro espíritu está en paz. Hay algunos que ni siquiera podemos estar quietos físicamente, porque estamos como ahorita lo estoy haciendo, y mira cómo afecta, estoy moviendo mis piernas y mira cómo afecta mi cuerpo. Ahora, no es el asunto de que pueda mover las piernas, el asunto es que esto nos distrae. Esto nos quita de una u otra manera el estar apacibles. Cuando nuestra mente y espíritu están quietos, todo nuestro cuerpo está en paz. Somos capaces de ver cosas con una mente clara, sentir cosas con un corazón puro y escuchar la voz de nuestro Padre Celestial con los oídos abiertos y a tono con su espíritu. Conocemos a Dios porque seremos uno con Él. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. No es solo un decir, es una forma de ser, es la habilidad de conocer bien a Dios para confiar en sus habilidades, para rescatarnos. Conforme aprendemos a estar quietos y confiamos en Dios, note esto, conforme aprendemos a estar quietos y confiamos en Dios, llegamos a aprender y comprender que somos verdaderamente hijos de Dios. Nunca estamos solos, nunca sin ayuda y nunca olvidados. Él vendrá hacia nosotros y todo lo que tenemos que hacer es estar quietos. Estad quietos y ved la salvación de Jehová. Es lo que expresó uno de los salmos. Estad quietos y ved la salvación de Jehová. Y en un sentido, cuando estamos en el día del Señor, estad quietos con todo lo que ya he mencionado, con las actitudes que cada uno debe de tener, con las formas de expresión, con las formas tanto externas como internas que debería haber en torno al día del Señor, a la adoración en el día del Señor. Creo que la percepción en torno a eso va a cambiar de una manera totalmente distinta. Y hay que recordar que el día del Señor es el día en que recibimos la mano de nuestro Padre y nos dice, ven, yo te llevaré conmigo a casa. Uno de los puntos de referencia en Londres es la Cruz de Charing. Está cerca del centro geográfico de la ciudad y sirve como instrumento de orientación a quienes están confundidos por las calles. Una niñita estaba perdida en la gran ciudad. Un policía la encontró. Entre lágrimas, ella le explicó que no sabía cómo volver a casa. Él le preguntó si sabía su dirección. No la sabía. Le preguntó su número de teléfono. Tampoco lo sabía. Pero cuando le preguntó qué es lo que sabía, de repente se le iluminó el rostro. «Conozco la cruz», dijo. «Enséñeme la cruz y ya puedo encontrar mi camino desde ahí».
Mantén una clara perspectiva de la cruz en tu horizonte y podrás volver a casa. Ese es el propósito de tu día de descanso. Descansa el cuerpo, pero mucho más importante, restaura tu perspectiva, un día en el cual orientarse para encontrar el camino a casa. Dice uno de los salmos: yo me alegraré con los que van a la casa del Señor. Y ojalá que el día como hoy, que estamos aquí reunidos para alabar y glorificar a Dios, ojalá que cuando lo hagamos pensando en la casa del Señor y lo hagamos pensando en tener la mejor actitud. Estad quietos y ved la salvación del Señor. Que Dios los bendiga.